Hola, estás escuchando Épico Sports, tu podcast de referencia sobre la industria del deporte en Latinoamérica. ¡Arrancamos! ¿Qué tal amigos, amigas de Épico Sports? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Díaz Cariño y bienvenidos todos y todas a una edición más del podcast de Épico Sports. Para nuestra entrevista de hoy tengo el honor de presentar a Ricardo Rodríguez, que es mercadólogo, que está involucrado en el marketing en el deporte. Así que hoy vamos a explorar un lado del deporte que no hemos tocado mucho en Épico, pero que estamos súper abiertos y súper emocionados de tocar con Ricardo, con Tocayo. Qué gusto recibirte por acá. Es un gusto para mí, gracias por la invitación. Tengo que hacer la corrección, soy abogado, pero Abogado. estudié un MBA en gestión deportiva en el Real Madrid, Ujú. lo que me pudo llevar a un poquito tener más visión acerca del deporte y de lo que era la gestión deportiva dentro de clubes. Estuve colaborando con algunos, sí hacemos cuestiones de mercadotecnia, pero no me podría clasificar como mercadólogo, pero bueno, al final sí involucrado con este tema y feliz de estar aquí con ustedes. No, muchas gracias a ti, no, gracias por la corrección, pero también lo importante es saber que de la parte del lado de la mercadotecnia has emprendido proyectos, pero también por supuesto que vamos a hablar del tema de la gestión deportiva hacia dentro de los clubes y también de la parte legal que es, pues ahora sí que tu expertise. Pero antes de comenzar, pues primero saber, tú estás aquí en Ciudad de México, ¿no? ¿Tú estás en Ciudad de México o estás en otro lado? No, yo vivo en San Francisco, California. Estás en San Francisco, California. Estoy acá de este lado en Estados Unidos y ya tengo un par de años por acá. Oye, y allá, ¿qué tipo de proyectos estás haciendo ahorita? ¿En qué estás ahorita? Actualmente dirijo un proyecto educativo en materia legal, justamente es una startup. Y bueno, el tema de Silicon Valley justamente busca todo lo que conlleva el Silicon Valley, levantamiento de capital, startups. Y bueno, la verdad muy contento, emocionado de este emprendimiento que en este momento me estoy dedicando 100% a esto. No está tan separado el deporte porque tenemos algunos programas relacionados con el tema deportivo legal, pero sí, muy contento de este lado en Estados Unidos. No, qué bueno y qué padre que sigues vinculado al deporte. Pero antes de meternos a la carnita del asunto, pues preguntarte, pues, cómo comienza todo, ¿no? O sea, tú, cuando chico, antes, cuando estás en la primaria, tal vez, o incluso antes, ¿cómo te involucras tú con el deporte? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué deportes hacías? A ver, definitivamente creo que en México no ha habido alguien que no haya jugado fútbol y para mí mi pasión era la portería. Yo era portero, me encantaba, estuve prácticamente desde que tengo memoria jugando en la portería. Tuve la oportunidad de estar un tiempito en Atlas y bueno, pues no me duró mucho. Como suelen decir, se me fregó la rodilla, tuve un tema de crecimiento y bueno, al final tuve que parar un ratito y ya se pierde esta inercia. Pero sí, a mí me encantaba el Atlas de Guadalajara en esa época de la Volpe. Tenía la oportunidad también de estar en el Club Atlas Colomos, entonces en ese momento me acuerdo que para mí era una gran pasión ir a ver los entrenamientos con la Volpe, esa generación de oro del Atlas con quien tengo muchos amigos que estimo y quiero mucho de esa generación deportiva y que he tenido la oportunidad de convivir con ellos de forma personal. Entonces, bueno, pues para mí fue una gran motivación, mi ídolo Erubey Cabuto, Claro. y bueno, pues sí, portero y el Atlas. No, pues interesante saber que eres del rojinegro. Yo le voy al Cruz Azul, pero siempre he tenido un cariño particular por el Atlas. Tengo por ahí dos playeras del Atlas porque siempre le he tenido cariño por alguna razón. Siempre, mis amigos siempre me han visto raro, ¿no? Que por qué el Cruz Azul y por qué el Atlas, ¿no? O sea, dos equipos que han sufrido con el tema de los títulos. Afortunadamente ya no más. Viste al Atlas bicampeón, que eso es algo que pocos nos hubiéramos imaginado, pero que finalmente sucedió. Oye, pero cuando dejas de jugar, tú te sigues involucrando a deportes de otro lado, ¿no? Supongo que a partir del estudio, de lo que empiezas a hacer ya de tu vida profesional. Entonces, platícanos un poquito de tu background de estudios y cómo es que te involucras con el deporte a nivel profesional. Sí, fíjate que justamente empecé mi carrera de Derecho y me metí al tema de propiedad intelectual y el tema de propiedad intelectual está muy ligado con el tema de franquicias. Cuando Atlas está por venderse a Grupo ATV Azteca, tengo la oportunidad de conocer al presidente de ese entonces que me da la oportunidad de decir, mira, se va a vender, si quieres aprender, aprende, no te podemos pagar porque no hay dinero, pero en ese momento lo que era la formación en las escuelas de fútbol era algo que para mí me llamaba mucha atención.
me abren completamente la puerta respecto de este modelo deportivo, porque Atlas tiene una de las mejores canteras del país, tuvo en su momento una generaciones importantísimas respecto de formación deportiva, y a mí me apasiona muchísimo de pronto tener la oportunidad de que me dejen la puerta abierta y métete e investiga y de alguna forma fórmate en ese sentido. Y me duró 6 meses. En ese periodo de transición donde Atlas se vende a TV Azteca, tengo la oportunidad de conocer de forma directa a la gente de TV Azteca, que en este momento Gabriel Saucedo está en Cruz Azul. Entonces me toca, en ese momento la preocupación de Atlas era el descenso. Entonces me dice, mira, está padrísimo tu proyecto, pero ahorita no, ¿no? Una de las 600 cosas que no importan en el descenso era todo lo que se requería en ese momento ponerle atención y foco, sobre todo porque la inversión había sido recién adquirido. Y bueno, pues termino con un proyecto y con un conocimiento muy importante, y me dan la oportunidad en Chivas de reestructurar el proyecto que tenían, el proyecto de formación a partir de escuelas, que se vincula mucho. De hecho, me gusta mucho el proyecto que hace Chivas porque tiene sus escuelas, pero tiene Gigantera, que Gigantera es un previo pues ya Verde Valle, que es Fuerzas Básicas. Entonces, la verdad es que la formación deportiva desde los semilleros que son estas escuelas, pues era algo que de verdad se veía. Me toca la oportunidad de reestructurar todo este armado deportivo en las academias de Chivas, y con la gran promesa, y ahora algo que les pedía, que me dieran la oportunidad de desarrollar el mercado de Estados Unidos, que para mí estos prácticamente 30 millones de mexicanos que viven acá de este lado, yo contándome a mí en este momento, es un gran mercado. La verdad es que es un gran mercado. Todavía hasta hace algunos años la comparativa respecto del seguimiento del fútbol mexicano es altísimo, y evidentemente es impresionante. Todavía el año pasado vino a jugar Real Madrid contra el América en un estadio aquí en San Francisco, Sí, sí. se llenó, o sea, súper llenó, y no fue de fans del Real Madrid, ¿sabes? O sea, eran fans del América. Entonces, realmente Estados Unidos es un gran mercado. Nada más que sí es importante saber que el consumo es muy diferente. O sea, la forma en la que consume el México americano es completamente diferente al consumo mexicano. Pero aún así, pues no dejan de ser esas giras moleras que le dicen de pronto, que hacen que se llenen todos los estadios. Y la verdad es que la pasión que se vive y este homesick que de pronto tienes tienes la oportunidad de estar por un ratito viviendo eso que tanto extrañas, pues es padre, y es un consumo de nostalgia muy importante, ¿no? Sí, claro. No, y me queda claro que la experiencia ahí está, sobre todo en el tema del manejo de estos proyectos tan importantes, sobre todo un proyecto tan ambicioso y tan poderoso como el de Chivas, por la gran afición que existe no solo en México, eso es obviar muchas cosas, pero en Estados Unidos las aficiones más grandes siguen siendo de los mexicanos hacia Chivas y América, ¿no? Es un mercado que fue abandonado durante mucho tiempo y que tuviste la oportunidad de atacar, ¿no? Además de este proyecto de Chivas y de lo que nos platicabas del tema pues de este proyecto de reorganizar el proyecto deportivo en inferiores de Chivas, ¿en qué otros clubes y en qué otro tipo de proyectos has trabajado? Justamente, a ver, el mundo del fútbol es chiquitito, y la verdad es que te da la oportunidad de conocer muy de cerca a las personas que de pronto pues es un número clausus de personas que están dentro de estas organizaciones. Y cuando haces un buen trabajo y la persona va a otro equipo o de pronto va a un proyecto diferente, pues te jala, ¿no? Vas junto con ellos. Y bueno, para mí fue una gran fortuna conocer a Rogelio Roa, que para mí es, creo que a nivel nacional, uno de los grandes de la gestión deportiva, del marketing, un verdadero fregón, quien sale de Chivas después de ese campeonato que tiene Chivas en 2017, y bueno, entra al proyecto de Puebla. Entonces me toca la oportunidad de también trabajar con la franja, que también se vivió algo muy interesante en ese sentido, una afición muy noble. La verdad es que quiero decir que mi más grande respeto y cariño por la afición del Puebla. Me toca trabajar también con el Puebla, y bueno, prácticamente esos fueron mis 3 equipos en los que estuve colaborando. Regreso después a Atlas también, tuve un periodo de trabajo con Atlas, ya con TV Azteca, también con Gabriel Saucedo, a quien admiro y quiero muchísimo. Y bueno, al final el tema de COVID / pandemia puso freno a muchos proyectos. Lamentablemente
parte de que haya dejado hacer algunas cuestiones en el tema deportivo es porque hubo una pausa, ¿no? En el mundo, y el mundo deportivo, bueno, pues también sufrió en ese sentido, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? La pandemia cortó muchas cosas, incluso se notó en muchas de las cosas dinámicas que hacían en las redes sociales de los equipos, incluso ya en el tema de mercadotecnia mucho más cercano a nosotros, pues se notó, ¿no? Cuando los presupuestos y los esfuerzos pues eran menos porque se contaba con menos recursos económicos, ¿no? Oye, y en el tema MLS, Fíjate que tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad justamente, mi enfoque siempre fue llevar los proyectos de los equipos para Estados Unidos. Mi enfoque siempre es de Estados Unidos. Y evidentemente estando aquí, conectas con gente de MLS, conectas con gente que está en el US Soccer, de alguna forma, las organizaciones aquí son muy diferentes. La verdad es que la infraestructura deportiva que se tiene es impresionante, sobre todo porque pues tienes campos de primer nivel en todos lados, ¿no? Prácticamente cualquier escuela pública, cualquier college, cualquier high school tiene una cancha de paso estético preciosa, y solamente hay que pedirla, ¿no? Digo, obviamente hay que formarse, pero la verdad es que es una gran infraestructura que permite que las cosas se den. No tuve la oportunidad realmente de colaborar directamente con el tema de US Soccer o con algún equipo en específico. Al final es una estructura de franquicias donde digamos que es un solo dueño con muchas cachuchas. Pero la verdad es que muy contento de lo que me tocó ver. Es una gran estructura, están muy bien organizados. Indudablemente van a superar el fútbol mexicano en cuestión de años. El tema es que la afición sigue siendo muy enraizada en todos los deportes convencionales, ¿no? El fútbol americano es rey, el béisbol tiene una gran afición, el básquetbol, el deporte ráfaga también. O sea, cuando entiendes la tradición que se juega aquí, es interesantísima, pero algo que es muy importante es que este mercado latino, que al final del día son 40 millones de hispanos en Estados Unidos, que representan ya el 18% de la población, les gusta el fútbol, ¿no? Y si hay un gran espectáculo donde de pronto tienes la oportunidad de que en tu equipo está jugando alguna persona de renombre, como el caso a lo mejor en Los Ángeles, que es una gran población, son 18 millones de personas que tienen la oportunidad de ver Zlatan, que tienen la oportunidad de ver ahorita a Bale, a Vela, a Chicharito. Pues obviamente, claro que va a generar ese interés, y poco a poco sí creo que cuando menos lugares como Los Ángeles o como Seattle, Atlanta, están teniendo una verdadera conversión, y Austin también lo está haciendo muy bien al fútbol soccer, ¿no? Entonces, claro. interesante. La verdad es que lo hacen muy bien. El americano sabe mercadear increíblemente bien, generar emociones. La verdad es que mi respeto, lo están haciendo muy bien. Sí, claro, se ha notado sobre todo con esta idea que tuvieron en conjunto la Liga MX de hacer este tema del juego de las estrellas de la Liga MX en Estados Unidos y el juego de habilidades y todas estas cosas que son producto de herencia del deporte estadounidense, ¿no? Que es básicamente donde se adoptó el tema del show. Si quieres, más adelantito vamos a tocar más este tema de cómo son las diferencias entre Estados Unidos, México y qué podríamos adoptar. Pero ahora te pregunto más sobre el tema de gestión deportiva. Mencionabas que eres experto en propiedad intelectual. Entonces, platícanos un poco de qué le hace falta a los equipos, porque entendemos que hay muchos equipos que están llegando a una internacionalización muy profunda. Caso es el de Chivas en su momento, Cruz Azul, que tiene gran cantidad de aficionados. Yo sigo una cuenta de un japonés que es súper fan del Cruz Azul. O sea, ¿cómo aprovechar esto de forma más formal? ¿Y qué equipos se lo están haciendo? ¿Qué equipos no lo hacen? ¿Qué equipos lo podrían hacer? ¿Está el potencial para aprovechar este tipo de cuestiones de internacionalización de marcas? ¿Cómo lo ves tú en el mercado de la liga? Fíjate que es bien complicado, porque estando dentro de los equipos te das cuenta lo complejo que es la operación. La mayoría de los equipos, algo que creo que todo el mundo de afuera ve, y los millones y las transacciones y las transferencias, y que el jugador, sí, o sea, sí hay un mercado de piernas y sí se mueve mucho dinero, pero digamos que la parte deportiva tiene su flujo económico, y luego te das cuenta que la estructura económica de un equipo, la verdad es que todo está en déficit. O sea,
No todos, evidentemente no todos, hay equipos muy, muy sanos en sus finanzas, pero la realidad es que la mayoría tienen problemas económicos. Tener problemas económicos es vivir corto en recursos, en estructura. A veces es ridículo o sea, la verdad es que mucha pasión. O sea, me ha tocado ver o me tocó ver gente que trabajaba pues, realmente por pasión, porque le encantaba, porque era un sueño para ellos, pero al final ves lo que les pagan de nómina y, o sea, es ridículo. La verdad entonces, híjole, no, y no es crítica, al final del día parecería que hay mucho más, y un poquito es el huevo y la gallina, ¿no? Pues se supone que tú estás ahí para generar más dinero, pero sí es reducido. O sea, la verdad es que es complicado, hacen maravillas. La verdad es que mi mayor respeto para las estructuras deportivas que están verdaderamente en friega todo el tiempo. Entonces, cuando piensas en ese tipo de cuestiones, es difícil porque traes una operación. La operación también es muy, digamos que sentimental, porque de pronto el resultado deportivo sí afecta al resultado económico de forma directa. Es decir, si tu equipo gana 3 partidos seguidos, te aseguro que la siguiente entrada va a ser una muy buena entrada al estadio, pero si pierde 2 partidos seguidos o 3 partidos seguidos, seguramente no. Entonces, y las entradas es poco decir, digo, al final del día te das cuenta cómo son las cascadas económicas dentro de los equipos, presupuestos, y al final creo que el directivo, la persona que está en marketing o la persona que está en comercial, termina por priorizar lo que es más importante, que son los patrocinios, que son los deals con las televisoras. Queda poco tiempo porque al final le dices, oye, o sea, vamos haciendo un proceso de internacionalización. Sí, ¿cuánto va a dejar? ¿No? ¿Cuánto tengo que invertirle en tiempo, dinero, esfuerzo? ¿Cómo lo va a recuperar con tiempo? Entonces, creo que gana mucho el tema inmediato. Lamentablemente, creo que el estar todo el tiempo con sacando la nómina, sacando de pronto los flujos económicos básicos para que los equipos operen, hacen que en muchas ocasiones estos proyectos a largo plazo, y también es algo importante. Creo que Orlegui lo hace extremadamente bien. Mis respetos a la familia Orlegui, como grupo empresarial lo ha hecho tremendamente bien. Pero no ves mucha continuidad en los proyectos de los equipos, ¿no? O sea, el directivo entra y sale, de pronto también es necesario decirlo, hay mucha gente que no debe estar ahí, y mucho tiene que ver con las relaciones personales, que de pronto es como, oye, pues es un gran jugador o fue alguien importante, icónico, hay que darle chamba de algo. Entonces de pronto ves en posiciones administrativas importantes a gente que no debería estar ahí, y no son todos, ¿eh? La verdad es que, por ejemplo, un gran ejemplo de lo contrario, y alguien que yo aprecio y estimo mucho, el Búfalo Poblete, extraordinario ser humano, extraordinario jugador y también extraordinario directivo. Pero hay gente que de pronto me tocó conocer que decías, ¿qué hace esta persona aquí? ¿No? Entonces, no sé si o sea, al final del día híjole, si tienes un problema más grave, creo que cualquier tema de comercial o de explotación internacional se vuelve un buen deseo de algo que no, en este momento no podemos entender, ¿no? Prácticamente creo que en todos los equipos. ¿Quién lo ha hecho extremadamente bien? Tigres. Creo que Tigres es un gran ejemplo de un equipo que se ha consolidado en 15 años como una gran fuerza, no solamente en lo deportivo, sino también en la parte mercadológica. El hecho de que personas como Adam Sandler o Rob Schneider o de pronto tengan ese tipo de interacciones es interesante, la verdad. Sí, claro, hay equipos como dices, ¿no? Que lo han hecho sumamente bien. Se me venían a la mente pues, Tigres, Monterrey, América, ¿no? Que son los poderosos. Por ahí Grupo Pachuca ha hecho lo suyo con lo que parece ser cada vez menos interés en el tema, o sea, en el tema de mercadotecnia parece que Grupo Pachuca, algo pasa ahí extraño con Grupo Pachuca porque los estadios no se llenan, la gente sigue pensando que Pachuca es un pueblo, el caso de León, que cada vez saca playeras más feas, algo no le está funcionando ahí Grupo Pachuca, y como dices, Grupo Orlegui, en el caso Santos y el caso Atlas, sobre todo, pues, los resultados han estado ahí, con Santos llegaron a 2 finales, Atlas fue bicampeón, y como dices, ¿no? El tema deportivo se sustenta
en lo económico, pero relacionado con esto económico que mencionas, que es muy interesante de todos los equipos tienen problemas económicos, ¿qué tanto tiempo más vamos a vivir con esta situación de problemas económicos? ¿Es algo que se venía dando antes de pandemia o fue la pandemia el punto de partida lo que provocó No, que varios no, equipos empezaran con problemas? no, ya. Creo que la pandemia no solamente agravó el problema, para muchos equipos, igual no es que conozca las finanzas de todos los equipos, ni mucho menos, pero sí tuve la oportunidad en algún momento específico de mi trayectoria profesional de hacer una revista que se llamaba Football Business and Economics. Y lo que me tocaba hacer, digo, el hecho de que hable así es que, pues, parte de mi quehacer en ese momento, porque creía que era una buena estrategia para penetrar el mercado, era conocer desde base y de lleno cómo estaban digamos, los ingresos de cada equipo, ¿no? Entonces, si digo este tipo de comentarios son porque en su momento no tengo datos tremendamente recientes, pero no creo que haya cambiado mucho las cosas. Y sí, te das cuenta que es complicado que las cosas funcionen y que de pronto hay o sea, momentos más difíciles que otros. Y creo que la pandemia a todos nos vino a parar, nos vino a poner una pausa, sobre todo porque pues muchas empresas tuvieron recortes o de pronto lo que era el extra o la carnita de las cosas que no son tan elementales como la publicidad o la inversión en un sponsor, pues no eran prioritarios, cuando menos en 2019, 2020 y 2021. Entonces, pero, pues sí, la realidad es que en general ha sido complicado y creo que la mayoría de los equipos, con excepción de los que tienen esta vocación 100% deportiva, como lo que es por ley, que lo ha hecho extremadamente bien, y Grupo Pachuca, que también lo han hecho extremadamente bien, sí viven principalmente en déficit o apoyados por terceras empresas que hacen que se completen los flujos, ¿no? Sí. Oye, y pensando en estrategias de marca y en estrategias de publicidad, ¿qué rol ha jugado, por ejemplo, se me ocurre TikTok, por ejemplo, en el tema de difusión? ¿Les ha ayudado, ha permitido en que la situación se mejore un poco? ¿Cómo ves, o sea, en este sentido, el tema de difusión de la marca, sobre todo el manejo de redes sociales, pues tuvo que ser imperativo a partir de la pandemia, porque ya el salir a comprar, el simple hecho de ir a comprar la playera era imposible, el simple hecho de ir al estadio y que te vendieran que la gorrita, que la playerita de recuerdito, lo que sea, todo esto se fue imposible. Entonces, ¿qué tan imperativo ya se vuelve el utilizar estas nuevas tecnologías que están surgiendo, ejemplo TikTok y otras redes sociales, Te para voy los... a, te voy a, o sea, te voy a cambiar un poquito la pregunta o la respuesta. Hay alguien que también yo admiro y quiero mucho dentro de este mundo deportivo, que es Aldo Guerrero. Aldo Guerrero fue el director de redes sociales de Chivas durante un par de años, creo, ¿no? Entonces, me encantaba mucho el enfoque que le dio porque creo que le cambió la cara a Chivas en ese momento respecto al tema de redes sociales. Y algo que creo que no se ha hecho de forma concienzuda, o a lo mejor no hay un proyecto como tal. Creo que esto del Fan ID va a ayudar un poco también, pero de pronto es increíble pensar que en una ciudad como Guadalajara, habiendo 7 millones de habitantes, donde hay gente muy pasional por sus Chivas o por el Atlas, que no puedes llenar el estadio. O sea, o sea, un estadio de 40,000 personas no lo llenas teniendo una población de 7 millones. O sea, es ridículo. Y creo que mucho tiene que ver con que no hay una identificación correcta de quién es este hardcore fan, quién es este fan que de pronto le puedes llegar un poco más, que le puedes comunicar de forma más directa. Eh, entonces creo que sí hay una gran labor que hacer ahí. No sé realmente qué tanto afecta o no afecta el TikTok o Instagram. Evidentemente una comunicación directa, una marca. A mí, por ejemplo, también lo que hizo Puebla en su momento, el tío Puebla, ya no he visto tanto movimiento en eso, no sé si siguieron como tal, pero de pronto propuestas muy atrevidas en temas de redes sociales, de comunicación, que pues que causaban impacto, ¿no? Creo que es una gran área, si se maneja bien, evidentemente es un reto de planeación, de estructuración, requieres a alguien que tenga una gran creatividad, que se atreva a hacer cosas y también una directiva que permita, porque también si tienes una directiva que quiere ser muy tradicional, muy institucional y que de pronto no toma riesgos, pues vas a tener siempre los mismos resultados, que va a ser comunicar cosas que a nadie le importan y de pronto no generar ningún tipo de
interacción. Pero creo que en el tema de redes sociales en general, se ha demostrado que si se maneja bien, o que si tienes una estrategia, por ejemplo, el tema de los Chicago Bulls que tienen su mascota que de pronto hace que tengas pues interacciones muy importantes o interesantes. Hay muchas cosas que hacer por ahí, ¿no? Entonces, Claro. sí, Entonces, o sea, en resumen, hay áreas de oportunidad que no están siendo explotadas, más bien, esa sería más bien como la respuesta, ¿no? yo creo que podrían sacarle mucho más jugo. Claro. Sí, 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 porque como mencionaste, justo cuando decías que hay estrategias muy interesantes, se me vino a la mente directo el tema del tío Puebla. Ese fenómeno de Twitter que fue espectacular y que causaba risas, duró un año y medio, Y no sé qué pasó. desapareció. Incluso las redes sociales del Mazatlán, cuando empezó Mazatlán en Primera División, eran Muy igual atrevido, ¿no? disruptivas. Muy, Sí, sí, muy, sí, sí. muy, sí. Muy disruptivas y muy el que los cañoneros y sí, vamos a arrasar y de repente al equipo le empezó a ir mal, las redes sociales empezaron a fallarle, o sea, como Es que que no hay un interés, ¿no? Como tal, de mantener este tipo de proyectos que funcionan, ¿no? Aldo me decía que es muy difícil comunicar, o sea, cuando pierdes y no tienes un proyecto deportivo que te ayude a solventar una comunicación, de pronto, pues es ¿qué digo, no? Ya volvemos a perder y son puras mentadas de madre, ¿no? Entonces, sí, o sea, de verdad es que también es importante tener resultados deportivos para poder tener tema de conversión. Oye, y en ese sentido, o sea, vemos, ya vamos a meternos ya en el tema México, Estados Unidos y mercados, ¿no? O sea, Ok. ¿qué cosas? Porque vemos equipos como por ejemplo, los Jets de Nueva York en la NFL, o vemos a los Nuggets de Denver, que afortunadamente les está yendo bien en la NBA, pero que durante años y años y años no les fue bien. Y la gente está ahí, la gente llena el estadio, la gente sigue interactuando en sus redes sociales. ¿Qué cosas podemos adoptar de esos proyectos aparentemente perdedores que, que funcionan, que generan, y por qué funcionan allá y por qué no funcionan acá? Entendido de que son mercados diferentes, que la gente consume diferente en Estados Unidos, que la gente vive de forma diferente el deporte allá. ¿Hay alguna estrategia que podamos adaptar tomando en cuenta las diferencias en el consumo? Es que viviendo aquí te das cuenta cómo el tema es cultural, o sea, cómo es un ADN diferente. Y es que desde que la gente está en high school o en college, o sea, el hecho de que, por ejemplo, la NFL dure tan poquito, o sea, 6 meses, o sea, al final del día, la cantidad de eventos que tienes por año son muy reducidos, o sea, son pocos eventos, la efervescencia y la necesidad el involucramiento, lo que esto consigue, es que también algo que es interesante aquí es que te das cuenta que cada estado es como un país diferente, o sea, al final del día, no puedes comparar Texas con California, con Nueva York o con Seattle o con Colorado, con Denver, o sea, se vuelven micronaciones dentro de estos Estados Unidos y creo que se genera un cierto tipo de identidad en relación a lo que es tu ciudad, tus colores, tu región, y que sí es muy de la ciudad. O sea, yo, por ejemplo, tengo a los San José Headquarters y nunca he ido a verlos y no veo a nadie aquí que tenga una gorra de los Quakes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando fue la NFL o que de pronto vas viendo los playoffs, la ciudad es una locura. O sea, todo el mundo está de rojo, todo el mundo trae su gorra, o los Giants que de pronto tienen buenas temporadas. Entonces, pero viene desde antes, es decir, la cultura y cómo de pronto estos deportes están desde el high school o desde educación primaria, secundaria, está muy, muy arraigado y forma parte de una cultura y forma parte de lo que significa que tu persona, quién eres tú, cómo creciste, y es algo que no necesariamente está tan vinculado. Y la verdad es que, por ejemplo, cuando estaba esta última temporada de la NFL de los 49ers, o sea, veías todos los camiones diciendo Go Niners, o sea, no sé, como que hay un involucramiento diferente. Creo que en mexicano a veces tenemos un poquito de apatía respecto a algunas cosas. Y digo, en todos lados somos críticos, pero sí creo que es un tema cultural que tiene que ver con el arraigo desde cómo te concibes, pero es una cuestión, sí creo que es un ADN diferente, el tema del consumo y quién eres y cómo te identificas y no sé,
Sí, no, se entiende perfecto, porque aparte Estados Unidos es una sociedad que ante la falta de, cómo no decirlo para que no suene tan mal, sino ante la falta de una identidad cultural mucho más profunda que tal vez en México sí tenemos, esta cuestión de identidad histórica muy arraigada, para los estadounidenses es imperativo encontrar otras fuentes de arraigo que generen sentido de comunidad. Y el deporte ha sido fundamental en la estructura cultural estadounidense. Claramente el ejemplo perfecto es la NFL, ¿no? Es una industria de miles de millones de dólares que va a seguir creciendo por el simple hecho de que la gente se vuelve loca por sus equipos. Mencionabas el ejemplo de los 49ers, ¿no? Que la gente adora a sus 49ers y la gente adora a sus Browns de Cleveland. Cuando tuvieron, me acuerdo perfecto, cuando tuvieron su primer récord ganador como en 20 años, incendiaron coches, o sea, fue una locura porque la gente se vuelve loca. Pero justo voy a tomar el ejemplo que dabas de los San Jose Earthquakes, ¿no? Que dices, no hay una identificación. En ese sentido, ¿qué le falta al fútbol? Evidentemente es algo cultural, de cómo son los deportes estadounidenses, el tema de las pausas, ¿no? El tema de los comerciales y todo esto que genera el deporte estadounidense, pero ¿qué le faltaría al fútbol relacionado con el tema de show, de mercadotecnia, para que sea mucho más profundo su arraigo en una sociedad tan especial como el estadounidense? Híjole, no sé, es una muy buena pregunta. No, creo que, a ver, o sea, por la gente que ve de pronto, y creo que también hay que entender que no todo se tiene que copiar, ¿no? De pronto, yo no veo a los argentinos, copiando a los americanos, o sea, ellos viven su fútbol y lo viven con muchísima pasión y mucha más pasión que a lo mejor, muchos deportes. Y yo creo que también es importante entender quién eres y qué te mueve, ¿no? Porque al final el deporte es una emoción. O sea, el deporte es una identidad, es quién soy, o sea, qué representa para mí. Al final tú eres de un equipo, ¿no? Tú elegiste un equipo, pero es una base emocional, es una identificación, es como si fuera tu nacionalidad, ¿no? Yo le voy al Atlas y por más que siento cariño por las Chivas porque lo viví de cerca, o por más que sienta cariño por Puebla porque, eh, pero al final cuando ganó Atlas y fue campeón lloré, o sea, Claro. ¿sabes? O sea, fue como, ¡ah! Por fin. No sé, creo que es un tema donde sí creo que la conquista del aficionado tiene que venir desde que era chico. Yo por eso insistía tanto en que el proyecto deportivo de las academias era tan importante, porque al final el que te pongan la camiseta, el que sientas, que estás siguiendo la liga y que de pronto dices, hoy voy a tirar como si fuera el jugador que te gusta, te hace que te tatúes los colores y que eso se vaya permeando, a través de toda tu vida. Es decir, el que haya una escuela de fútbol cerca de ti y que tuviste la chance de ponerte la camisa y que la sentiste por primera vez y te identificas con eso, creo que hace que la gente cada vez tenga más eso, porque es algo que ni siquiera lo pensaste. Te pusiste una camisa a los 6 años, tú no lo elegiste, pero al final sí creo que, como gran proyecto, yo si tuviera la oportunidad de dirigir uno de estos, creo que sí sería importante decir, oye, vamos haciendo la nueva generación pues sí, de aficionados para los próximos 20 años, ¿no? Que es Porque más o menos, sí, que es más o menos lo que están haciendo pues US Soccer con las academias, ¿no? Que me parece que es algo súper interesante, que es un proyecto pensando en eso, o sea, en lo deportivo y por supuesto en lo estratégico, pues es algo que en lo económico y en la estrategia es algo en lo que US Soccer le está llevando la mano a la Liga MX y a la Federación. Pero en el tema deportivo, ¿te atreverías a dar un número aproximado de años en los que digas US Soccer va a ser superior a México? Pero ya, 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 no, ya es. Sí, ya es. O sea, o sea, definitivamente ya es. No nomás en el resultado deportivo de selecciones, que ya lo es, sino también en la competencia inclusive entre clubes, que de pronto habrá 3 o 4 equipos en la Liga Mexicana que le pueda competir de forma directa a otros equipos de la MLS que ya traen muchísimo power. O sea, el LA Galaxy, el LAFC, híjole, también, o sea, son partidos y no es tan atractivo verlos. Por alguna razón se siente artificial, ¿no? O sea, algo tiene la MLS que no lo sientes tan natural, ¿no? Pero
Pero sí, yo creo que las plantillas, el nivel económico que se le invierte a los clubes, ¿por qué Chicharito no ha regresado a Guadalajara, no? Y por el tema económico, meramente. Exacto. Entonces yo Sí, creo claro. que, espero no ofender a nadie, pero yo sí creo que ya, actualmente ya es. Sí, o sea, estamos aquí para generar polémica y qué bueno que lo dices, ¿no? Yo también creo que, por lo menos en el proyecto selección, está, si no es que ya lo superó, digo, los resultados últimos han sido parte de muchas cosas, ¿no? Pero creo que estamos en un camino peligroso en el que nos estamos acercando a un barranco en el que ya no hay regreso, en el que US Soccer en temas selecciones, pues ya, y lo vimos recientemente en tema MLS, el tema, la situación que sucedió con Pumas, ¿no? Que perdió la final de la Conca Champions por primera vez en 20 años, un equipo de la MLS va al Mundial de Clubes, es algo que no nos imaginábamos ver pronto y que ya nos alcanzó, y de Sí. repente las expectativas para esta Liga de Campeones con CONCACAF que empieza el martes, eh, ya son, pues a ver si logramos recuperarlo, ¿no? A ver si. Entonces, te pregunto, ¿crees que hay vuelta a la página? ¿Crees que hay posibilidades de que se vuelva a recuperar esa supremacía que tantos años tuvo la Liga MX frente a, o el fútbol mexicano frente al fútbol estadounidense? O sea, sí, o sea, evidentemente yo creo que es un tema de proyecto. O sea, creo que si dejamos la parte, emocional un poquito de lado, es, bueno, pues tienes proyecto, dime qué estás haciendo ahorita como para pensar que vas a tener resultados en 10 5 8 años. Este, y sí, o sea, simple y sencillamente nos han dado una gran lección en el sentido de decir, o sea, honestamente no hay, o sea, no veo un proyecto tan sólido como el que tienen en Estados Unidos. Y han sido muy disciplinados, la verdad. Poco a poquito lo han hecho bien. Y creo que es una apuesta que le está saliendo bastante, bastante, bastante bien. Sí, claro. Oye, ya para terminar, quisiera preguntarte, ¿qué sigue para ti? Evidentemente nos platicaste al principio de que estás en tu proyecto, que estás muy contento en San Francisco, tal vez un poco alejado del deporte, pero sigues involucrado un poco en este sector, pero ¿te gustaría volver a involucrarte en algún proyecto? ¿Qué sigue para ti? Sí, mira, justamente dentro de la plataforma que tengo, que se llama Logic, tenemos al menos dos contenidos educativos en materia de derecho del fútbol. La verdad es que sigo haciendo uso de mis contactos y la verdad es que hay gente bien padre dentro de esta industria que está dispuesta a sumar. Entonces, sí, yo creo que la parte deportiva va a seguir en mí a través en este momento a lo mejor de la educación. Viene también esta parte de la FIFA hizo su cambio respecto del tema de representación de jugadores, donde los representantes tienen que aplicar para hacer ese examen. Entonces creo que por ahí vamos a sacar también una estructura de preparación para que quieran ser representante pueda hacerlo a través del programa que estamos desarrollando. Creo que en abril va a ser el primer examen y creo que en septiembre hay un segundo examen. Igual lo queremos armar de forma positiva. Pero yo creo que desde fuera, la verdad es que voy a siempre tener mucho cariño por este deporte. Es complicado, no hay mucho dinero. La verdad es que, como te decía, es muy castigado, sobre todo si no eres representante o jugador o técnico, todo lo que tiene que ver con la parte de la estructura de administración y del trabajo, que de verdad es que son los chingones. Mucha pasión, pero también mucha profesionalismo dentro de estas estructuras. Este, es poco el dinero el que hay realmente en esta industria y bueno, yo haré lo propio. Creo que la educación ayuda a que las cosas cambien de forma positiva. Entonces, seguiremos haciendo nuestros programas de derecho deportivo, particularmente con tema de fútbol. Por ahí, quien quiera, con muchísimo gusto les damos acceso, representación y bueno, por lo pronto yo estaré desde la parte educativa tratando de sumar un granito de arena en ese sentido. No, pues me parece que es algo muy interesante que por lo menos desde fuera, porque sí, como comentas, no es difícil involucrarse en un negocio en el que los ingresos no van a ser muchos, que es algo muy castigado, pero qué bueno que vas a seguir ligado al deporte porque me queda claro que hay pasión, ¿no? Que es algo que nos despierta mucho aquí en Épico. Y pues no me queda más que agradecerte por el tiempo, por las palabras, por estar aquí con nosotros. ¿Algo que quieras anunciar, algunas redes sociales, página de internet, algo que quieras compartir para que la gente interactúe? Nada, simplemente que busquen a Logic, es LAWGIC. Logic tenemos este proyecto de derecho deportivo que tenemos prácticamente a todos los
abogados de la Liga MX platicando de cómo se hacen las transferencias, platicando de cómo de pronto hay errores que se generan, temas específicamente que son actuales, que son vigentes y que son del día a día. El derecho deportivo es un derecho completamente diferente, es un tablero distinto y que solamente lo puedes aprender a través de la voz de quien lo hace, ¿no? Porque al final del día no hay un código civil de derecho deportivo, no, es un juego cerrado y es una ventana para poder asomarse a eso si tu interés es pertenecer a esta forma. Creo que hay muchas formas de jugar dentro de esta industria deportiva, no solamente en el campo, ¿no? Entonces, a quien quiera, adelante, con mucho gusto lo recibimos para esto y bueno, seguir sumando. Claro que sí, no, pues Ricardo Rodríguez, muchas gracias, de verdad, Gracias. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Épico Sports. Y ya saben, amigos, amigas de Épico Sports, les dejamos el link de Logic en la descripción y les agradecemos muchísimo que nos escuchen, les agradecemos por las vistas, por los likes, por las suscripciones. Recuerden visitarnos en epicosports.com, nos encuentran en @epicosports en Twitter e Instagram, nos encuentran como Épico Sports en Facebook y ya lo saben, aquí estamos como cada jueves en el podcast de Épico Sports. Les agradecemos mucho, Ricardo, una vez más, muchísimas gracias y nos vemos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.